Fue un filósofo y militante comunista italiano que desarrolló la mayor parte de su vida consciente durante los años 20 y 30, aunque él empieza a militar en el Partido Socialista Italiano a finales de los años 10 del siglo XX. Es un personaje curioso dentro del movimiento comunista, tanto por su vida, se pasa muchos años en una cárcel de Mussolini y nunca capitula, como por su rol de dirigente comunista, ¿no? Fue uno de los principales dirigentes de todo el movimiento de los consejos de Turín, ¿no? A través de un órgano de prensa que se llamaba L'Ordine Nuovo, ¿no? Y aparte de eso, ideológicamente es como uno de los refundadores esenciales del marxismo, ¿no? Porque aporta como una serie de conceptos y una serie de pensamientos tácticos y estratégicos que tratan de renovar la tradición marxista. El pensamiento de Gramsci no es como un pensamiento que podemos catalogar como una enciclopedia. De hecho, muchas de las ideas que se atribuyen a Gramsci están luego reconstruidas posteriormente a partir de sus escritos, porque son escritos como muy fragmentarios, sobre todo en la etapa de los cuadernos de la cárcel, ¿no? Podemos decir que Gramsci de alguna forma propone como un método de investigación, como un método de estudios, unos temas de estudios, y que deja como un archipiélago de ideas, ¿no? Entonces, claro, es un filósofo marxista y un pensador como muy sugerente, tanto en términos de estrategia como de la filosofía política marxista, ¿no? En términos de estrategia, yo creo que hay aportaciones como muy interesantes, todo el debate del bloque histórico, es decir, cómo configuramos como un sujeto político revolucionario, qué alianzas de clase, cómo se establecen esas alianzas, qué rol juega el Estado, qué rol juega el partido, ¿no? Gramsci le da una importancia central a la construcción de un partido revolucionario que, ¿no?, utilizando como una metáfora de Maquiavel, lo llamaba como el príncipe moderno. Guerra de movimientos, guerra de posiciones, es decir, cómo actualizar la estrategia revolucionaria en Occidente, ¿no?, donde hay una serie de características cualitativamente diferentes a las que había en la Rusia zarista, ¿no?, que ha sido como el modelo históricamente que han tenido en la cabeza los revolucionarios, ¿no? Y luego yo creo que en el plano de la filosofía política, pues aporta como una forma de reflexionar que, entre otras cosas, supera la rígida contradicción entre idealismo y materialismo vulgar que muchas veces ha paralizado el pensamiento marxista. Aporta una forma nueva de entender la relación entre filosofía e ideología, que podríamos calificar de nueva inmanencia, en el sentido de que deja de haber como una separación como muy rígida y muy estricta entre lo que es el conocimiento intelectual y la praxis intelectual, ¿no? Gramsci hace una afirmación que puede sonar muy provocadora si se la entiende en un mal sentido, que es que todos los hombres, todas las personas son filósofos, filósofas, pero lo que trata de decir es que, en realidad el rol de intelectual es como un rol consustancial a cualquier desarrollo en la sociedad capitalista, ¿no? Entonces, él aporta como una serie de ideas, que es verdad que son intuiciones, son afirmaciones, a veces con contradicciones internas, ¿no? Perry Anderson hablaba de las antinomias de Antonio Gramsci, ¿no?, para tratar de leerlo no como un pensamiento homogéneo, sino como un pensamiento en desarrollo que, por su propia trayectoria vital, pues nunca se llega tampoco a cerrar, no se llega a condensar, no se llega a resumir como una serie de fórmulas cerradas, ¿no? Entonces, yo creo que es muy sugerente y aparte, que ha producido como una gran cantidad de literatura, de reflexiones, tanto estratégicas como académicas, que, son muy estimulantes a la hora de pensar el presente. Claro, el pensamiento de Gramsci es un pensamiento abierto. De hecho, hay un concepto que creo que deberíamos reflexionar la gente que venimos de la tradición marxista sobre él, que es el concepto de traducibilidad, que es un concepto que utiliza Gramsci, que él plantea que el marxismo, la capacidad que tiene, es como de construir como un sistema ideológico totalizante, es decir, que abarque como todas las esferas o reflexiones sobre todas las esferas de la vida social. Pero él dice que el marxismo no es capaz como de producir todo ese conocimiento por sí mismo, sino que tiene que tener como una relación de traducción con los conocimientos que
se generan desde otras ciencias sociales críticas, ¿no? Entonces, que hay que traducir al marxismo los conocimientos que otros sectores sociales o que otras ideologías generan, ¿no? Entonces, el pensamiento de Gramsci es siempre muy creativo, muy abierto y obviamente pues tiene ciertas ambivalencias que dan lugar a varias interpretaciones, ¿no? De ahí también su carácter de pensador hasta cierto punto universal, ¿no? Un poco como Maquiavelo, Spinoza, o sea, un pensador que trasciende hasta cierto punto como el encuadre ideológico en el que se ubica. Dicho esto, toda la intención de Gramsci era renovar la estrategia y la filosofía política marxista para generar como armas ideológicas más eficaces para la revolución. Presentar a Gramsci como hizo la dirección del Partido Comunista Italiano, Togliatti, como una especie de reformista de izquierdas, una especie de demócrata radical que buscaba como una especie de pacto entre clases para ir lentamente avanzando hacia la deconstrucción cultural de Italia, es una interpretación que está completamente desfasada. Quizás fue funcional para un determinado tipo de política en un momento, pero no se sostiene a través de los escritos de Gramsci, ¿no? Luego es verdad que ha habido muchas interpretaciones a lo largo del siglo XX. Seguramente nosotros con la que más hemos polemizado ha sido con toda la interpretación de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, la llamada interpretación postmarxista. Es verdad que hay una parte de honestidad intelectual en el postmarxismo que se agradece, que no tuvo, por ejemplo, Togliatti, que es que ellos hacen como una crítica de Gramsci, es decir, dicen Gramsci sigue siendo demasiado marxista, lo que ellos llaman residuo economicista, ¿no? Pero es una interpretación, bueno, que en realidad yo creo que atenta con uno de los núcleos de pensamiento fundamentales de Gramsci, que luego es fundamental como para explicar todo lo posterior, ¿no? Que es el papel de las clases a la hora de constituir sujetos políticos y el rol estricto que tiene lo económico en la sociedad capitalista, ¿no? Que es un rol de determinación. Entonces, claro, yo creo que las interpretaciones postmarxistas de Gramsci al final lo que hacen es como extirparle como una parte fundamental de su pensamiento, que es lo que te permite explicar como otras ideas, ¿no? Luego creo que hay otras interpretaciones más creativas y más productivas. Creo que, por ejemplo, toda la interpretación que hace Giovanni Arrighi de la hegemonía en política internacional, ¿no? De la relación entre estados, que es una cosa que obsesionaba también mucho a Gramsci, ¿no? Es decir, cómo se configura como el sistema internacional de estados, y Giovanni Arrighi le da una buena pensada, ¿no? Hablando, bueno, pues es el rol hegemónico de Estados Unidos, su propia decadencia, la irrupción de China, cómo se va reconfigurando toda la política de estados a nivel internacional. Luego hay aportaciones como muy interesantes, como Guja, ¿no? Que es toda la tradición de estudios subalternos indio, ¿no? Que propone como una fórmula para intentar entender de forma sencilla lo que es la hegemonía, ¿no? Hegemonía es dominación más consentimiento, donde prima el consentimiento, es decir, una forma de articulación del poder, ¿no? Que es una de las grandes también aportaciones de Gramsci, que no piensa la hegemonía como estrategia revolucionaria, sino como lo piensa como forma de dominación. Y luego, bueno, las aportaciones de Perry Anderson, que quizás, en mi opinión, sea el lector más fiel de Gramsci, a pesar de que, bueno, también haya habido déficits filológicos en ciertas partes de la lectura de Perry Anderson, pero bueno, creo que corregidos a posteriori, pero que son textos fundamentales, como Las antinomias de Antonio Gramsci, que sigue siendo como una guía como fundamental para explicar el pensamiento de Gramsci, ¿no? Se habla mucho como de los gramscianos de derechas, es algo como que se ha puesto así un poquito de moda. Bueno, yo creo que en ese sentido hay como dos cosas que creo que serían interesantes destacar, ¿no? Bueno, por una parte, bueno, que hay ciertas partes como de los lectores de derechas de Gramsci, sobre todo una parte que viene directamente de la Academia Italiana,
que lo que tratan es de reinventar como la historia prácticamente vital de Antonio Gramsci para extirparle el gen comunista, ¿no? De hecho, por ejemplo, salió una biografía que salía como una reseña muy larga en la revista de la FAES, que era como un poco una historia como alternativa, y por supuesto las historias alternativas en manos de la extrema derecha son las verdaderas historias de lo que había pasado con Gramsci, ¿no? Y entonces un poco la conclusión de esa nueva biografía propuesta por la derecha era que al final había renunciado al comunismo, ¿no? Que de alguna forma había renunciado al comunismo porque había entendido, bueno, que lo importante era como de alguna forma como proponer una ideología que superara la lucha de clases, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que eso es como una parte de la derecha, de las interpretaciones de la derecha, que son basura, pero bueno, que son un poco graciosas y que dicen también mucho del impacto del pensador, ¿no? Y luego, por ejemplo, hay otra parte que es, por ejemplo, la que ha utilizado la nueva derecha europea, que es como tratar de utilizar algunos conceptos políticos y algunos conceptos estratégicos de Gramsci para tratar de repensar su propio rol en la política europea, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con que Gramsci es un pensador universal y que, como Maquiavelo, como otros pensadores de estas características, proponen conceptos que pueden ser utilizados políticamente por diferentes estrategias, ¿no? Lo que retoma fundamentalmente la nueva derecha es el concepto de hegemonía cultural y como que se plantea la necesidad como de una batalla cultural a medio y largo plazo para tratar de, bueno, reconstruir como su propio bloque ideológico, ¿no? Vamos, no sé si tendrán suerte, pero lo cierto es que su capacidad como para reabsorber a Gramsci y a veces aplicar alguna de sus ideas a veces parece ser más eficaz que la izquierda, lo cual es bastante inquietante, ¿no? Dicho esto, yo no creo que todas las ideas de Gramsci sean reabsorbibles por esta serie de gente, y a veces hay chapuzas ideológicas, la verdad es que bastante cutres.